Cordial saludo, el día de hoy vamos a hacer un video tutorial de cómo vamos a trabajar análisis de circuitos RLC. Bueno, antes de trabajar los circuitos RLC, pues vamos a entender qué son los circuitos de corriente alterna. Entonces, en la parte izquierda podemos observar nosotros que tenemos una imagen en la cual tenemos la forma de la corriente directa. Esta forma de corriente directa es una batería, una fuente de voltaje, que el voltaje es continuo en el tiempo y se representa por una línea como lo observamos en pantalla. Y tenemos también nosotros corriente alterna, en el cual es una señal que varía en el tiempo, en el cual ella tiene pues un periodo o una frecuencia. El periodo se mide desde el inicio de la señal hasta el final de la señal, hasta cuando vuelva a empezar. Y también tiene una amplitud, ya más adelante vamos a ver esas características. Entonces, para representar esas señales variantes en el tiempo o señales sinusoidales, nosotros podemos utilizar fasores o números complejos. Entonces, en la parte izquierda observamos cómo se puede representar esa señal variante en el tiempo. Lo podemos hacer por coordenadas rectangulares, números complejos, en el cual tenemos una parte real y una parte imaginaria. Y acá tenemos un ejemplo. Digamos que tenemos la parte real de esa representación es 5 y la parte imaginaria es más J13. En este caso la J se identifica por ser la J que es de imaginario, no se coloca la I normalmente para no confundirse con el término de corriente. Entonces la parte real siempre va a estar sobre el eje X, como lo observamos aquí, y la parte imaginaria J siempre va a estar sobre el eje Y. Entonces es como si fueran los catetos de un triángulo rectángulo. El cateto adyacente sería la parte real y el cateto opuesto que se traslada para acá sería la parte imaginaria. O también podemos representar esas señales variantes en el tiempo por coordenadas fasoriales, en el cual tenemos una magnitud y un ángulo. Ese mismo ejemplo, convertido de 5 más J13, que está en números complejos, es esta misma representación fasorial que sería 13,92, que sería la magnitud del vector, el que está en color azul, que desde el origen hasta la punta del vector es la A, que sería la magnitud del vector, 13,92, y el ángulo que se mide con respecto al eje X positivo sería θ. El que observamos acá, θ, es este ángulo que está acá. Entonces nosotros podemos hacer y resolver los ejercicios ya sea en números complejos, como lo observamos en la parte superior, que es la parte real y imaginaria, o por coordenadas fasoriales. Entonces vamos a ver aquí unos ejemplos de cómo convertir una coordenada rectangular a fasorial. Entonces acá tengo la coordenada rectangular o números complejos, que tengo la representación 5 más J13. 5 la parte real y J13 la parte imaginaria. Entonces primero que tenemos que hacer es hallar la magnitud del vector A para convertirla en una coordenada fasorial. Entonces tenemos que A es igual a, a la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces la magnitud del vector A es igual a la raíz de, de 5 al cuadrado, que es la parte real, más 13, que es la parte imaginaria, al cuadrado. Al hacer esta operación, A nos da 13,92. Y después vamos a hallar el ángulo. El ángulo se saca, θ es igual a tangente a la menos 1 de ¿qué? De la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces θ es igual a tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es 13, sobre la parte real, que es 5, y esto nos da θ igual a 68,96 grados. Entonces, al escribirlo, se escribe la magnitud del vector, que nos dio 13,92, con un ángulo de ¿cuánto? De 68,96, que ese fue el ángulo que nos dio. Hay que recalcar que la calculadora debe estar en degradianes cuando estemos trabajando. Ahora, para convertir una coordenada fasorial a rectangular o una coordenada fasorial a números complejos, entonces vamos a ver el proceso inverso. Tenemos 13,92 en ángulo de 68,96. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar la parte real. Para hallar la parte real es igual a ¿qué? La parte real es igual a A, que es la magnitud de A, por el coseno del ángulo. Entonces la parte real es igual a 13,92
por el coseno de 68,96. Y la parte real nos daría 4.99, que se aproxima en este caso a 5, por lo que acá se despreciaron algunas cifras significativas. Y después vamos allá a la parte imaginaria, en el cual tenemos que la parte imaginaria es igual a por el seno de teta. Entonces la parte imaginaria es igual a que a 13,92 por seno de 38,96. Entonces la parte imaginaria nos da 12,99, que se aproxima a 13. Y lo escribimos, la parte real sería 5, más la parte imaginaria se escribe una j acompañada del valor de la parte imaginaria, que sería 13. 5 más j13. Entonces este es el proceso de cómo se convierten de una coordenada rectangular a fasorial y viceversa. Y esto lo podemos hacer también de la siguiente manera. En la calculadora ustedes pueden utilizar la conversión de coordenada polar y rectangular. Entonces para eso escribimos shift y escogemos pol para convertir esta coordenada, que sería 5, se escribe la parte real, coma, la parte imaginaria, que es 13. Y acá le damos igual y la parte R es la magnitud del vector, que sería 13,92, como lo observamos aquí, y el ángulo nos da 68,96, como lo observamos acá. Y también puedo hacer el proceso inverso, shift rectangular, escribir la coordenada fasorial, que sería 13,92, 68,96. Y aquí me dará la coordenada rectangular, que sería 4.99, x es la parte real, 4,99, y y sabemos que es la parte imaginaria, que nos dio ¿cuánto? 12,99. Entonces podemos hacer ya sea el proceso matemático, como lo expliqué acá, o directamente en la calculadora podríamos encontrar fácilmente su coordenada rectangular y polar equivalentemente. Entonces, continuando aquí, vamos a hablar ahora de la reactancia inductiva. ¿Qué es la reactancia inductiva? Es la oposición al paso de la corriente alterna por los inductores o bobinas. Como lo observamos aquí, este es el símbolo de una bobina, se representa con la letra L, y la fórmula de la reactancia inductiva se representa por X sub L, que es la reactancia inductiva, y está dada en ohmios, donde X sub L es igual a omega L, donde omega es la velocidad angular, que es igual a 2 por pi por la frecuencia, y L es la inductancia de la bobina en henrios. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar esa reactancia inductiva, debemos recordar que cuando una señal de corriente alterna atraviesa el inductor, esta se adelanta en 90 grados a la corriente, o a 90 grados la fuente de voltaje del circuito. Entonces se escribe la reactancia en ohmios y se coloca el ángulo de 90 grados porque se adelanta a la corriente. Ahora vamos con la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva básicamente es la oposición al paso de la corriente alterna por los capacitores. Entonces acá observamos el símbolo del capacitor, se determina con la letra C, y tenemos la reactancia capacitiva, que se simboliza con X sub C y su valor es en ohmios, donde X sub C es igual a que a 1 sobre omega C, donde omega, recordemos que es la velocidad angular, que es 2pi por la frecuencia, y C es la capacitancia del condensador en faradios. Entonces aquí sucede que X sub C, la reactancia capacitiva, es igual al valor de ohmios que nos dé en ángulo de menos 90 grados. Porque ¿qué pasa? Cuando una señal de corriente alterna pasa por el capacitor, esta se retrasa en su voltaje 90 grados. Entonces por eso se coloca en ángulo de menos 90 el valor que nos dé la reactancia capacitiva. Y ahora vamos a hablar de la impedancia. Entonces la impedancia en corriente alterna es la oposición al paso de la corriente. Entonces se habla de impedancia, ¿por qué razón? Porque dependiendo de la frecuencia de la señal de entrada, esa impedancia puede variar, así sea el mismo voltaje. La unidad de medida está dada en ohmios y esta impedancia está dada en resistencias, en los condensadores y en las bobinas cuando circula por ellos una corriente alterna. Y también se puede aplicar la ley de Ohm para determinar la impedancia, que sería la misma, como si se hallara la misma resistencia. Y resistencia es igual a ¿qué? A voltaje sobre corriente. Vamos a entender entonces ahora
una señal y que es el voltaje RMS. Tenemos una señal variante en el tiempo, como lo observamos aquí. Entonces una señal variante en el tiempo tiene un periodo completo que va comprendido desde el origen de la señal, el inicio, hasta que vuelva a iniciar o termina la señal. Un ciclo completo son 0 y hasta 360 grados. Entonces un ciclo completo son 360 grados. Perdón. Y tenemos aquí el voltaje pico, se mide desde 0 hasta el punto positivo más alto de la señal, el semiciclo positivo más alto. El voltaje pico negativo se mide desde el 0 de la señal hasta el voltaje pico del semiciclo negativo más alto. El voltaje pico a pico se mide desde el semiciclo positivo más alto hasta el semiciclo positivo más bajo. Y el voltaje RMS es el 0,707 del voltaje pico. ¿Qué significa el voltaje RMS? El voltaje RMS es el equivalente a la potencia entregada por una fuente de corriente directa con respecto de una de corriente alterna. Entonces, por ejemplo, si tenemos acá 10 voltios pico, el voltaje RMS de ese 10 voltios pico sería ¿cuánto? 7,07 voltios. Eso lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Entonces, tenemos aquí, si el voltaje pico de una señal senoidal es 10 voltios, ¿cuánto será su voltaje RMS? Entonces tenemos el voltaje RMS es igual a ¿qué? A raíz de 2 sobre 2 por el voltaje pico. Entonces tenemos que voltaje RMS al hacer la operación raíz de 2 sobre 2 nos da 0,707. Por el voltaje pico nos da, el voltaje pico son 10 voltios, entonces el voltaje RMS es 7,07 voltios. Y ahora nos preguntan que si el voltaje RMS de una señal senoidal es 7,07 voltios, ¿cuánto será su voltaje pico? Entonces para encontrar el voltaje pico es igual a ¿qué? A raíz de 2 por el voltaje RMS. El voltaje pico sería igual, raíz de 2 es igual a 1,41 por 7,07 voltios y me daría 9,96 voltios. Entonces acá podemos convertir de un voltaje pico a voltaje RMS y viceversa, un voltaje RMS a un voltaje pico. Y el voltaje pico a pico prácticamente es 2 veces el voltaje pico. Cabe resaltar que cuando escribimos un voltaje en el dominio del tiempo, ese voltaje siempre es un voltaje pico. Y cuando nosotros escribimos un voltaje de una corriente en el dominio del fasor, siempre es un voltaje RMS. Por esa razón se hace esta explicación. Entonces, ya teniendo claros estos conceptos previos necesarios para identificar y analizar este problema, vamos a hacer un ejemplo con un circuito RLC. Entonces acá nos solicitan, calcule el voltaje de salida, voltaje en C2, acá en este condensador, nos piden calcular ese voltaje. 2 nos piden halle matemáticamente la magnitud y el corrimiento de fase producido y especifique si es desplazamiento de fase, que si es de adelanto o si es de atraso. Y 3, realice la simulación en donde se vea cada una de las señales solicitadas. Entonces nos entrega un ejercicio en el cual tenemos el voltaje, se entrega la amplitud, el voltaje pico de la señal, 10 voltios y la frecuencia 6000 Hz. Aquí entendemos que este ejercicio nos está entregando el voltaje en el dominio del tiempo. ¿Por qué razón? Porque nos entregan una frecuencia. Entonces, y vemos que la bobina L1 es de 200 milihenrios, R1, otro C1, L2, R2 y C2. Esos serían los elementos que están conectados. Identificamos fácilmente que es un circuito mixto, en el cual tenemos arreglo serie y paralelo dentro del mismo circuito. Entonces el primer paso sería convertir la fuente de voltaje en el dominio del tiempo al dominio del fasor, porque todo lo vamos a trabajar en este ejercicio en el dominio del fasor. Recordemos que el voltaje que nos entregan es voltaje pico y el voltaje en el fasor es un voltaje RMS. Por consiguiente es necesario escribir la fuente en el dominio del fasor de manera correcta. Entonces se supone que T es igual a 0 porque la referencia siempre es la onda senoidal. Entonces para hallar el voltaje se toma el voltaje pico y se multiplica por raíz de 2 sobre 2, que sería 0,707 voltios, perdón, 0,707. Y entonces cogemos voltaje pico que es 10 voltios por raíz de 2 sobre 2, esto nos daría 7,07 voltios. Y el ángulo de desfase es 0.
Entonces la representación fasorial de esa fuente sería 7,07 voltios en ángulo de ¿qué? De 0 grados. Entonces ahora el siguiente paso es hallar las reactancias capacitivas e inductivas de los capacitores y de las bobinas. Entonces hallamos la primera bobina, sabemos que L1 es de 200 milihenrios y vamos a encontrar la primera reactancia capacitiva de esa bobina, que es igual a omega L, y recordemos que omega L es igual a ¿qué? A 2pi por la frecuencia en este caso sabemos que nos entregaron que era 6000 Hz, acá lo observamos, 2pi por 6000 Hz por 200 milihenrios. Esta operación nos da 7539.82 ohmios y le incluimos el ángulo de desfase que sería en este caso un ángulo de 90 grados porque recordemos que el voltaje se adelanta en la bobina. Y vamos a encontrar también, aprovechemos y encontremos la reactancia inductiva de la segunda bobina que es L2 que es 180 milihenrios, aplicamos la misma fórmula, XL es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia y esto nos daría 6785.84 en ángulo de 90 grados. Porque también es una bobina y se adelanta el voltaje en ella 90 grados. Ahora hallamos las reactancias capacitivas e inductivas de los capacitores. Entonces el capacitor C1 es de 160 nanofaradios, recordemos que la reactancia inductiva es igual a 1 sobre omega C, y la reactancia del capacitor 1 es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia que es 6000 Hz por 160 nanofaradios. Entonces tenemos que la reactancia capacitiva del capacitor 1 es 165,78 y le ponemos ángulo de 90 grados porque aquí el voltaje se atrasa con respecto a la corriente. Y para el capacitor C2, que es de 100 nanofaradios, aplicamos la misma fórmula y tenemos que la reactancia capacitiva es de 265.25 en ángulo de menos 90 grados porque también es un capacitor y el voltaje se retrasa con respecto a la corriente. Ya podemos entonces nosotros escribir nuestro circuito con las impedancias equivalentes de cada uno de los elementos que tenemos conectados en él. Entonces la fuente ya la escribimos en la notación fasorial que sería 7,07 voltios en ángulo de 0 grados. Escribimos la reactancia de la bobina L1 que sería 7539.82 ohmios. Sabemos que esto es en ángulo de 90 grados. R1 es 400 en ángulo de 0 grados. Cuando una notación fasorial tiene ángulo de 0 grados, no hay necesidad de escribirla. En la resistencia no existe ningún tipo de desfase. En el capacitor 1 tendríamos 165,78 ohmios en ángulo de menos 90 grados. En la bobina L2 tendríamos 6785.84 ohmios en ángulo de 90 grados. En la R2 sería 640 ohmios y C2 sería 265.25 ohmios en ángulo de menos 90 grados. Entonces ya tenemos nosotros como tal todas las impedancias o las reactancias inductivas y capacitivas dentro del circuito. Ahora lo que tenemos que hacer es reducir el circuito. Entonces, como lo hacíamos, como se hace normalmente con circuitos resistivos, ya podemos reducir y observamos que estos dos elementos R2 y C2 están en una conexión tipo serie. Entonces, la conexión tipo serie, la impedancia en serie, Z1 la vamos a llamar, que es esta que está aquí. Z1 va a ser igual a la suma de ¿qué? De R2 más la reactancia capacitiva que está en el capacitor 2. Entonces Z1 es igual a 640 ohmios. Les recuerdo a ustedes que no hay necesidad de poner el ángulo de 0 grados, lo podemos escribir solo 640 ohmios más 265,25 en ángulo de 90 grados. Vamos a hacer esta operación rápidamente en la calculadora. Acá lo tenemos que con esta calculadora pueden sumar números complejos. Entonces modo, escogemos la opción 2 que sería sumar números complejos. Y también vamos a configurar Shift Mode para configurar la respuesta que nos la entregue nosotros en números complejos. Entonces acá sería la opción 3. Y como queremos cuando se realice una operación compleja, si en la notación compleja, que es rectangular o en fasorial. Vamos a pedirla en fasorial, que sería la opción 2.
Listo, entonces vamos a hacer la operación, sería 640 más 265.25 en ángulo shift y esta tecla de acá en ángulo de cuánto, de menos 90. Entonces nos damos igual y observamos que la respuesta nos da 692,78 en ángulo de ¿qué? De menos 22,51. Si quiero visualizarlo mejor, oprimo esta tecla y ya me describe la parte superior la magnitud y en la parte inferior el ángulo. Listo, entonces aquí ya nosotros tenemos nuestra Z1, que sería la impedancia 1, Z1. Continuamos, esta impedancia Z1 está en paralelo con la reactancia de la bobina 2, L2, que observamos aquí, y el paralelo de esta Z2 sería igual a ¿qué? A la reactancia inductiva L2 por Z1 por XL2 más Z1. Listo, vamos a hacer esta operación también rápidamente en la calculadora para verificar que Z2 nos tiene que dar 700,52 en ángulo de menos 16,90. Entonces ustedes aquí, venimos otra vez a la calculadora, utilizamos el de fraccionario, la tecla de fraccionario y sería 6785.84 en ángulo de 90 por 692.78 en ángulo de menos 22,51 y en la parte inferior sería 6785.84 en ángulo de 90 más 692,78 en ángulo de menos 22,51. Básicamente es la multiplicación sobre la suma. Aquí en la parte superior es 6785, me faltó un número en la parte de arriba y le damos igual. Y observamos que la magnitud me da 717,51, como lo observamos aquí. Acá hay una cifra nomás diferente. Y el ángulo nos da menos 16,90. Entonces hacemos la operación rápidamente con números complejos en la notación factorial en la calculadora. Entonces continuamos aquí. Ya sabemos que esta impedancia Z2 queda aquí. Continuamos con la reducción del circuito. Observamos que C1 está en serie con Z2. Y entonces recordemos que Z3 sería igual a que a XC1, que es la impedancia o la reactancia capacitiva del condensador C1 más Z2. Entonces Z3 es igual a esa reactancia que es 165,78 en ángulo de menos 90 más 717,52 ohmios en ángulo de menos 16,90, que era la que ya la habíamos encontrado aquí anteriormente. Pues esta operación no la vamos a hacer ya en la calculadora porque ya la hicimos. Z3 sería igual a ¿qué? A 781,96 en ángulo de menos 28,60. Para eso se ayudan de la calculadora, porque pues estamos cortos de tiempo para hacer todas las operaciones en la calculadora. Ahora observamos que estos dos elementos están en paralelo. Entonces realizamos la operación del paralelo de Z4, que sería R1 por Z3 sobre R1 más Z3. R1 es de 400 ohmios por Z3, que es 781,96 en ángulo de menos 28,60, sobre 400 más 781,96 en ángulo de menos 28,60. Entonces Z4 nos daría que, al hacer esta operación a calcular, nos da que es de 272,17 ohmios en ángulo de menos 9,59. Entonces ya tenemos Z4 que va a quedar en serie ¿con qué? Con L1. Observamos que esos dos elementos están en serie. Entonces la Z total es igual a la reactancia inductiva L1 más Z4, que es 7539,82 ohmios en ángulo de 90 grados, más 272,17 en ángulo de menos 9,59 grados. Y la impedancia total ZT nos da 7499,28 en ángulo de 87,94 grados. Entonces observamos aquí el voltaje y la impedancia total.
Ya tenemos el circuito final equivalente y lo que vamos a hacer ahora es encontrar la corriente total aplicando la ley de Ohm. La corriente total es igual a que al voltaje, notación fasorial, sobre la impedancia total. Entonces la I total sería igual a 7,07 voltios en ángulo de 0 grados, que ya hemos encontrado el voltaje en notación fasorial, sobre 7499,28 ohmios en ángulo de 87,94 grados. Nosotros podemos hacer esta operación y observamos acá otra vez 7,07 en ángulo de 0, lo podemos escribir o lo obviamos. Vamos a escribirlo para que se den cuenta que da lo mismo, sobre 7499,28 en ángulo de 87,94 grados. Esto nos daría, cuando nos da sin fraccionar, oprimimos la tecla SD y ya automáticamente me lo escribe en decimal. Acá me da 9.42 por 10 a la menos 4, si corro la coma dos veces sería 942,75 microamperios, que es por 10 a la menos 6, en ángulo de ¿cuánto? De menos 87,94 grados, como nos dio aquí. Yo les quiero demostrar aquí que yo puedo escribir el ángulo cuando es 0 grados, o si quiero no lo escribo y da exactamente lo mismo. Da exactamente igual. Listo, esa era otra explicación que quería hacer. Entonces aquí ahora nos devolvemos al circuito equivalente anterior. Recordemos que ya cuando tenemos la corriente total, tenemos que ir devolviéndonos a cada uno de los circuitos equivalentes. Entonces este circuito que tengo acá, el último, viene de ¿qué? De la serie de esta bobina L1 y Z4. Como viene de la serie, la corriente en un circuito de serie es la misma para todos los elementos. O sea, la corriente que está en ZT es la misma corriente de L1 y la misma corriente de Z4. Entonces acá lo estoy especificando, que la corriente que está por L1 es la misma I total, que nos dio 942,75 microamperios en ángulo de menos 87,94, y Z4 es la misma corriente. Ahora, por ley de Ohm, encontramos el voltaje en estos elementos. Recordemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, pero en este caso, como estamos hablando de impedancia, sería el voltaje igual a ¿qué? A la corriente por la impedancia. Entonces, el voltaje en la bobina L1 es igual a la corriente que está en ella por la impedancia que tiene ella, que será 7539,82 en ángulo de 90. Y esto nos da 7,10 en ángulo de 2,06, y el voltaje en Z4 es la corriente que está en esa impedancia, perdón, sí, la corriente que está en esa impedancia Z4 por la impedancia Z4, que sería 272,17 en ángulo de menos 9,59, y nos da el voltaje en Z4 a 256,58 milivoltios en ángulo de menos 97,53. Entonces, si queremos rápidamente podemos hacer un cálculo de estos. 942,75 exponente a la menos 6 en ángulo de menos 87,94 por 7539,82 en ángulo de 90, perdón. Le damos igual y observamos que aquí el voltaje nos da 7,10 en ángulo de 2,06, igual que está acá. Listo, entonces continuamos. Ahora observamos que esta impedancia Z4 vino de ¿qué? Del paralelo de R1 y Z3. Entonces en este caso el voltaje de Z4 es el mismo voltaje que está en R1 y el mismo voltaje que está en Z3. Entonces acá observamos que el voltaje en Z4 es esta cantidad que está aquí arriba, que es la misma voltaje que está en R1, que es el mismo voltaje que está en Z3, que es 256,58 milivoltios en ángulo de menos 97,53. Ahora, por ley de Ohm, encontramos la corriente en estos elementos. La corriente en IR1 es igual al voltaje que está en R1, que ya lo tenemos aquí, sobre la resistencia, en ese caso la impedancia, que sería 400 ohmios. Al hacer esta operación nos da ¿cuánto? 641,45 microamperios en ángulo de menos 97,53.
Y la IZ3 es igual al voltaje que está en Z3 sobre la impedancia de Z3, que es 781,96 en ángulo de menos 28,60. Y nos da que la corriente IZ3 es 328,12 microamperios en ángulo de menos 68,93. Recordemos ahora que esta Z3, que ya hemos encontrado el corriente y el voltaje, vino ¿de qué? De la serie de C1 y Z2, lo que quiere decir que la corriente de Z3 es la misma corriente que circula por el condensador C1 y la impedancia Z2. Entonces acá lo escribo, que la corriente de Z3 es esta, que es la misma corriente que circule por el condensador C1 y la misma corriente que circula por Z2. De aquí las coloqué y ahora por ley de Ohm encontramos el voltaje en estos elementos. Recordamos que el voltaje es igual a corriente por impedancia. El voltaje en el condensador 1 es igual a ¿qué? A la corriente que circula por él por su reactancia capacitiva, que es esta que está acá. Esto nos da 54,39 milivoltios en ángulo de menos 158,93. Y el voltaje en la impedancia Z2 es igual a la corriente que circula por ella por su impedancia, que sería 717,52 en ángulo de menos 16,90. Entonces el voltaje en Z2 nos da 235,43 milivoltios en ángulo de menos 85,83 grados. Nuevamente nos seguimos devolviendo. Recordemos que esta Z2 vino ¿de dónde? Del paralelo de L2 y de Z1. Lo que quiere decir que el voltaje que está en Z2 es el mismo voltaje que está en L2 y el mismo voltaje que está en Z1. Entonces el voltaje de Z2 es el mismo voltaje que está en L2 y el mismo voltaje que está en Z1. Ahora, por ley de Ohm encontramos la corriente en estos elementos. La corriente en L2 es igual a ¿qué? Al voltaje que está presente en la bobina L2 sobre su reactancia inductiva, que sería 6785,84 en ángulo de 90. Esto nos da 34,69 microamperios en ángulo de menos 175,83 grados. Y la corriente que está sobre la impedancia Z1 es igual al voltaje que está sobre ella sobre su impedancia. Y esta nos da 339,83 microamperios en ángulo de menos 63,32. Ahora nos seguimos devolviendo y recordemos que esta Z1, esta impedancia Z1, vino ¿de qué? De la serie de R2 con C2. Por consiguiente, la corriente que circula por esta impedancia es la misma corriente que circula por R2 y C2. Entonces observamos aquí que la corriente IZ1 es igual a este valor, que es la misma corriente que circula por IR2 y es la misma corriente que circula por el capacitor 2. Entonces ahora por ley de Ohm encontramos el voltaje en estos elementos, que sería, voltaje en R2 sería 339,84 microamperios en ángulo de menos 63,32 por 640. Nos da este voltaje y este voltaje en el condensador 2 nos da 90,13 milivoltios en ángulo de menos 153,32. Hagamos esta última operación en la calculadora, que sería voltaje en el condensador 2 sería 339,83 microamperios. Recordemos que es exponente a la menos 6 en ángulo de ¿cuánto? En ángulo de menos 63,32 por la impedancia 265,25 en ángulo de menos 90. Entonces observamos que la corriente nos da 0, perdón, el voltaje nos da 0,090. Acá está el punto, lo voy a correr 3 veces para que quede en milivoltios. Sería 90,13 milivoltios en ángulo de ¿cuánto? De menos 153,32, como lo observamos. Continuamos aquí y comparamos los valores teóricos con los simulados. Y observamos, si ustedes los comparan detalladamente, van a darse cuenta que los valores están muy cercanos. Por ejemplo, encontremos o revisemos el voltaje en R2. El voltaje en R2, ¿cuánto nos dio? Nos dio 217,49 milivoltios. Acá en el simulador nos da ¿cuánto? 215 milivoltios, algo muy cercano. ¿Por qué no nos va a dar cercano? Porque estamos, uno, despreciando algunas cifras significativas en las operaciones, y dos, pues el simulador también tiene sus propios errores en los cálculos, pero son errores muy pequeños.
Verifiquemos el último voltaje nos da 90,13 milivoltios en ángulo de menos 153,32 grados, lo observamos acá que nos da 87,7 milivoltios. Entonces acá observamos que nos está dando el voltaje, lo que son los voltajes nos está dando bien, pero bueno, si nos da los voltajes, por ende nos da las corrientes, pero bueno, ¿cómo nosotros podemos comprobar que los ángulos son los correctos? Bueno, vamos a hacer el ejemplo con un solo ángulo. Entonces, conectamos el osciloscopio, no tengo acá el circuito conectado. Conectamos el osciloscopio aquí en el canal de entrada, va a ser el color amarillo, y el osciloscopio en el canal B va a ser el condensador C2, que es la salida, que es el de color azul. Aquí vamos a observar una ampliación de la imagen para saber cuánto es el desfase en el tiempo. Esta señal inicia, la señal de entrada, la amarilla, inicia aquí en este punto. Entonces inicia hasta acá y llega hasta aquí. Este sería el periodo completo de la señal de entrada, desde acá hasta este punto de acá. Y observamos que el condensador, con respecto a este punto de referencia, arrancó en este punto que está acá. El osciloscopio nos marca que el tiempo desde este punto hasta este punto son ¿cuánto? 70 microsegundos. Y debemos recordar que el periodo completo va desde el inicio de acá, desde la señal amarilla, hasta este punto. ¿Y cuánto es el periodo completo? Pues el periodo completo, recordemos que la fórmula de periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Y la frecuencia de este ejercicio son 6000 Hz. 1 dividido 6000, ¿cuánto nos da? 1,66 por 10 a la menos 4. O si lo pasamos a microsegundos, sería 166,66 microsegundos. Entonces, al hacer una operación, una regla de 3 sencilla, vamos a encontrar el ángulo de desfase. Si 166,66 microsegundos equivale a 360, que es un ciclo completo, ¿cuánto será 70 microsegundos? Entonces se multiplica 70 microsegundos por 360 dividido el periodo completo. Esto nos da un desfase de 151,20 grados. Esto lo estamos sacando gráficamente. Y observamos nosotros que a nosotros nos dio ¿cuánto? Menos 153. Es correcto, porque si es un desfase de atrasos, ¿qué quiere decir? Que el voltaje arrancó primero en la fuente que en el condensador. Entonces, como es de atraso, se coloca el signo negativo. Y observamos que la diferencia no es mucha. Mire, tenemos 151,20, nos dio el ángulo gráficamente, y en el ejercicio nos da teóricamente 153, o sea, está muy cercano. Halle matemáticamente la magnitud y corrimiento del fase producido. Ya lo hemos hecho en la calculadora, la regla de 3 para el desfasamiento producido. Y tercero es, realice la simulación donde se vea cada una de las señales solicitadas. Entonces acá está la simulación como tal. Y antes de terminar, voy a mostrar también la simulación en, no solo en Proteus, sino también voy a mostrarla en Multisim Online. Entonces aquí también pueden ver que realicé la simulación en Multisim Online, le doy play para ver los valores del voltaje de entrada y voltaje de salida. Y aquí observamos, por ejemplo, el voltaje en el capacitor es de 89,61 milivoltios. Si lo comparamos con el que nos dio teóricamente nos dio 90,13 milivoltios el voltaje en el condensador y acá nos da 89,61, o sea, nos dio más aproximado con Multisim Online que con Proteus, ya que acá en Proteus el voltaje nos da 87,7 milivoltios cuando tenemos los mismos componentes. Entonces ahí, dependiendo del simulador, puede que le dé más cercano o no. No quiere decir que uno sea peor que el otro, sino que cada uno tiene sus ecuaciones o sus algoritmos para simular el proceso, pero en este caso es más aproximado Multisim Online, como lo observamos aquí. Acá en Multisim Online también pueden sacar las gráficas para que observen el comportamiento de la señal. Acá está la señal de entrada, que es bastante grande, y este es el voltaje de salida, que es bastante pequeño. Entonces acá lo que deben ajustar ustedes es como si fuera el osciloscopio,
ajustar la configuración de esta señal. Entonces acá continuamos otra vez en esquema y vemos que este fue un video tutorial muy interesante de cómo poder resolver, encontrar todos los voltajes y corrientes en cada uno de los elementos en un circuito RLC. Entonces ahora sí les digo muchas gracias por su atención.